Nunca pensé que algo tan extraño podría sucederme. Soy un hombre de ciencia, un investigador. Mi vida siempre se ha basado en hechos y evidencias, hasta que algo ocurrió una noche que cambió mi percepción de todo lo que conocía. Hace unos meses decidí investigar una antigua mansión abandonada en la cima de una colina. Se decía que nadie que hubiera entrado en esa casa había salido con vida, pero como siempre, lo tomé como un mito más, una historia para asustar a los niños. Pensé que si me adentraba allí, podría descubrir alguna explicación lógica detrás de los rumores. Mi razonamiento era simple. Si un edificio lleva décadas en pie sin colapsar, debe haber una explicación práctica detrás de su supuesta maldición. Llegué al lugar a última hora de la tarde. La casa estaba aún más aterradora de lo que había imaginado. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de musgo daban la impresión de que la naturaleza había reclamado el edificio por completo. A pesar de la atmósfera ominosa, decidí entrar. Necesitaba respuestas. Cuando puse el pie en el umbral, una extraña sensación me invadió, como si algo me observase desde las sombras. El aire estaba pesado, denso, casi como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado dentro de esas paredes. Caminé por el pasillo principal. El crujir de la madera bajo mis pies resonaba en el vacío. A medida que me adentraba más en la casa, sentí una presencia extraña. Me giraba constantemente, pero no había nada allí, solo el eco de mis propios pasos. De repente, una puerta al fondo se abrió lentamente, como si algo invisible la estuviera invitando a entrar. Decidí investigar. Al abrirla, encontré una habitación vacía, excepto por un viejo espejo en el centro. Un espejo grande, de marco dorado, pero con un brillo opaco, como si algo lo cubriera. Me acerqué y fue en ese momento, cuando la vi, una figura borrosa, al principio apenas visible, comenzó a reflejarse en el cristal. Era una mujer, con ojos oscuros como la noche, que me miraba fijamente. Al principio pensé que era mi reflejo, pero pronto me di cuenta de que sus movimientos no coincidían con los míos. En el instante en que la observé más de cerca, algo en mi interior me dijo que debía salir de ahí inmediatamente, pero algo me detenía, algo inexplicable. La figura comenzó a sonreír, una sonrisa torcida, casi macabra. Los ojos de la mujer brillaron con una intensidad espeluznante. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo y cuando intenté alejarme, las puertas de la habitación se cerraron violentamente. El sonido resonó por toda la casa. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba una salida, pero las sombras parecían moverse a mi alrededor, acercándose cada vez más. El aire se volvió más denso y una risa suave pero aterradora comenzó a llenar la habitación. Miré al espejo una vez más y esta vez la mujer no estaba sola. En el reflejo pude ver a decenas de figuras oscuras que salían de las paredes y del suelo, acercándose lentamente hacia mí. Intenté gritar, pero no podía. Mi garganta se cerró como si alguien estuviera oprimiéndola. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad. La casa no estaba vacía. Estaba llena de almas atrapadas, condenadas a repetir una existencia interminable en el reflejo de ese espejo. La mujer, que parecía ser la más fuerte de todas, me observaba con una sonrisa satisfecha, como si supiera que yo sería el siguiente en unirme a su condena. La última vez que la vi fue cuando sentí que algo frío y pegajoso me tocaba el hombro. Me giré, pero no había nadie allí. Solo el reflejo de mi propia cara, pálida y aterrada en el espejo. No pude moverme, no pude gritar. La oscuridad me envolvió por completo. Hoy estoy aquí, en algún lugar que no puedo identificar. Mis amigos dicen que los encontraron cerca de la mansión, pero yo sé que no estoy vivo.
El espejo sigue allí, esperando a su próximo visitante. Y yo, ahora parte de su maldición, espero a que alguien más se atreva a cruzar su umbral. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles es algo que jamás pensé que viviría. Soy periodista deportivo, y mi trabajo me ha llevado a cubrir partidos en estadios por todo el país, pero ninguno como el que estaba por visitar esa fatídica noche. Se trataba de un estadio en una pequeña ciudad que, según los rumores, estaba maldito. Recuerdo perfectamente cómo la noche antes de mi llegada me invadía una sensación extraña. Un colega de trabajo me había advertido sobre el estadio, pero lo tomé como una broma. Hay algo raro allí, las viejas gradas, los ecos del pasado. Algunos dicen que las almas de los jugadores caídos rondan por ese lugar, me dijo. Pero como siempre, pensé que era solo una leyenda para asustar a los novatos. La tarde que llegué, el cielo estaba nublado, cubriendo el campo con una sombra ominosa. La puerta de acceso al estadio crujió al abrirse, como si la estructura misma respirara. El estadio, un antiguo coloso de cemento, parecía haber sido olvidado por el tiempo. No había otras personas alrededor, solo el sonido de mis propios pasos resonando en el vacío. Decidí recorrer el lugar antes del partido. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, sentí que algo me observaba, como si un par de ojos invisibles estuvieran siguiendo cada uno de mis movimientos. No le di mucha importancia, achacándolo a la soledad del lugar. Al entrar al vestuario, la sensación se intensificó. La luz parpadeaba de manera irregular y el aire se sentía pesado, denso. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente de las gradas. Era un murmullo, bajo pero constante, como si un público invisible estuviera animando el juego. Decidí investigar, pero al llegar al final de la grada vacía no había nadie, solo una profunda oscuridad que parecía tragarse todo a su paso. Mi curiosidad me llevó a subir hasta la cabina de comentarios, el lugar más alto del estadio. Desde 1900, allí observé el campo. La iluminación estaba apagada y el césped parecía estar cubierto por una capa de niebla. De repente, el murmullo volvió, esta vez más claro, más cercano. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. Comencé a escuchar gritos lejanos, como si estuviera presenciando un partido desde el pasado, una final dramática, pero sin poder ver a los jugadores. Fue entonces cuando la luz de la cabina se apagó por completo, dejándome en la oscuridad total. El silencio que siguió fue aún más aterrador. De repente, un fuerte golpeteo en la puerta de la cabina me hizo saltar. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. De alguna manera, algo o alguien había sellado mi salida. Los gritos, ahora más cercanos, parecían provenir de debajo de mis pies. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Miré a través de la ventana de la cabina hacia el campo. En ese momento, algo se movió en la niebla. Figuras sombrías, con camisetas de equipos antiguos, corrían por el césped, corriendo detrás de una pelota invisible. Ellos no eran jugadores comunes. Sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos eran transparentes, como si fueran sombras de lo que alguna vez fueron. Me giré hacia la puerta, desesperado, y de repente la vi. Una figura alta, completamente vestida con un uniforme de fútbol, me observaba desde el pasillo oscuro. Su rostro estaba distorsionado, como si estuviera en constante sufrimiento. Su presencia helada me congeló por completo. No podía moverme, no podía gritar. Cuando por fin logré abrir la puerta y correr hacia la salida, las gradas comenzaron a llenarse de sombras. La multitud fantasmagórica había aparecido. Gritaban, pero sus voces eran un eco lejano, como si vinieran de un tiempo olvidado.
Corrí sin mirar atrás, hasta llegar a la salida del estadio. Al darme vuelta una última vez, vi que las luces del campo se apagaban lentamente y el murmullo desaparecía en la distancia. A partir de esa noche, supe que nunca más volvería a poner un pie en ese estadio. Y a pesar de todo, aún escucho los ecos de los gritos, como si las almas de aquellos jugadores nunca pudieran descansar. Nunca imaginé que lo que iba a comenzar como una simple travesía en busca de un nuevo rumbo se convertiría en una pesadilla. Mi nombre es Daniel Vargas y hoy, después de años, me atrevo a contar lo que sucedió esa noche en el Viento Oscuro, un navío que jamás debí haber abordado. Fue una tarde gris cuando me encontré con el barco. Estaba anclado en una bahía solitaria, en una isla deshabitada que ni siquiera figuraba en los mapas. Me encontraba viajando por el océano, buscando algo diferente, algo que sacara de mí la monotonía de los días. Mi tripulación y yo decidimos acercarnos a investigar, atraídos por la curiosidad. En la distancia, el Viento Oscuro parecía un barco viejo, pero sólido, casi como una reliquia olvidada por el tiempo. No había señales de vida, pero aún así nos acercamos. Al pisar la cubierta, la sensación de estar invadiendo un lugar maldito fue inmediata. La madera crujió bajo nuestros pies y el aire estaba impregnado con un olor a moho y sal. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido del viento que parecía venir de alguna parte, pero no del mar. El Viento Oscuro no estaba en su lugar natural. Algo estaba mal. Entramos a la sala de control, donde descubrimos que los instrumentos del barco estaban intactos, pero no funcionaban. Todo estaba en su sitio, pero algo no cuadraba. Había polvo por todas partes, y en el centro, en una mesa de madera, una brújula giraba sin cesar, como si algo invisible la estuviera manipulando. Mi tripulación, nerviosa, comenzó a preguntar sobre qué había sucedido aquí. Nadie había oído hablar de este barco ni de su tripulación. Nos adentramos más en la nave, sin saber que nos estábamos adentrando en la oscuridad de una historia que nadie debía conocer. En el comedor principal, las mesas estaban puestas como si alguien estuviera esperando una comida. Sin embargo, la comida se había podrido en los platos y los cubiertos se encontraban dispuestos en forma extraña, como si una mano invisible hubiera servido los platos. Sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Miré a mis hombres, pero sus rostros reflejaban lo mismo que yo sentía: el miedo. Un miedo que no se puede describir con palabras, un miedo visceral que solo puede experimentarse. Decidimos abandonar el barco, pero algo nos impedía salir. A medida que retrocedíamos hacia la salida, comenzamos a escuchar susurros, murmullos incomprensibles provenientes de las paredes, del suelo, del aire. Era como si alguien nos estuviera observando desde las sombras, o quizás desde el pasado. De repente, una de mis tripulantes, Juan, cayó al suelo gritando. Lo levantamos rápidamente, pero sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. No decía palabra alguna, solo señalaba hacia el fondo del pasillo, donde la oscuridad era más densa. No podía soportar más. Sentí un impulso de ir hacia allá, una necesidad inexplicable de saber qué había en esa oscuridad. Mis hombres intentaron detenerme, pero algo dentro de mí me empujaba a continuar. Caminé hacia la oscuridad, con la única luz de una linterna que apenas iluminaba unos pocos metros. Al llegar al final del pasillo, vi algo que jamás podré borrar de mi mente. Un grupo de figuras, de aspecto etéreo, flotaban frente a mí. Sus ojos vacíos me miraban con desesperación, como si buscaran algo. No estaban muertos, pero tampoco vivos. Eran una mezcla de ambos.
Sus rostros eran conocidos, pero distorsionados, y entre ellos reconocí a la tripulación perdida del Viento Oscuro. Ellos estaban atrapados allí, condenados a vagar por siempre entre el barco y la oscuridad. De repente, uno de ellos me tocó el hombro. Su piel estaba fría, muerta. «Vete, no pertenezcas a este lugar», susurró en mi oído con una voz que jamás olvidaré. El miedo me paralizó, no podía moverme, no podía respirar. Era como si el barco me estuviera absorbiendo, invitándome a ser parte de su maldición. Recuerdo que desperté en la orilla, con la luz del amanecer acariciando mi rostro. Nadie más estaba allí. Mi tripulación había desaparecido, y el viento oscuro también. Nadie creyó mi historia. La policía, los lugareños, todos pensaron que había sido una alucinación. Pero yo sé lo que vi. El barco sigue esperando en algún lugar del océano, y tal vez, algún día, alguien más caerá en su trampa. Mi único consejo es este: nunca, nunca te acerques a un barco abandonado. Hay cosas que no deben ser descubiertas, y algunas historias deben permanecer ocultas en la oscuridad del mar. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles no tiene explicación lógica ni científica. Si antes de aquella noche hubiera escuchado una historia como esta, probablemente habría pensado que era fruto de la imaginación de un loco o de alguien que busca atención. Pero después de lo que viví, no sé si alguna vez podré dormir tranquilo en mi vida. Todo comenzó cuando me mudé a un viejo apartamento en las afueras de la ciudad. El lugar era barato y al principio no me importó lo envejecido de los muebles o las grietas en las paredes. A pesar de todo, lo elegí porque necesitaba un lugar para vivir y la oferta era tentadora. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien en el apartamento, especialmente en el cuarto que me asignaron. El lugar tenía una atmósfera extraña. Las sombras parecían moverse con vida propia, como si no se contentaran con solo descansar en los rincones oscuros. Los ruidos de la casa, aunque inicialmente justificables, empezaron a sonar más intensos con el paso de los días. El crujir de las maderas, el golpeteo de las puertas y algo mucho más perturbador, una ligera brisa que siempre se sentía en el cuarto, como si alguien estuviera respirando cerca, pero no había nadie allí. Una noche, después de un día particularmente cansado, me metí en la cama, esperando descansar. Fue entonces cuando empecé a escuchar los susurros. Al principio pensé que era mi imaginación o el viento golpeando las ventanas. Sin embargo, los susurros se hicieron más claros, más cercanos. Eran como voces apagadas que susurraban mi nombre lentamente, como si alguien estuviera parado al pie de la cama. Andrés, me llamaban, con un tono tan suave que al principio no quise darles importancia. Pero después de un rato, los susurros se convirtieron en algo más, en algo aterrador. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si alguien me estuviera aplastando, y una sensación de frío intenso se apoderó de la habitación. Abrí los ojos, y allí estaba, en la esquina del cuarto, una figura. No podía verla claramente. Solo distinguía su silueta, una sombra oscura que se movía lentamente hacia mí. Sentí mi cuerpo paralizado, incapaz de reaccionar, de gritar o de correr. La figura se acercó más y más, hasta que casi pude sentir su aliento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Cuando la figura estuvo a pocos centímetros de mi rostro, pude oír claramente su voz. Era una voz rasposa, como si hubiera estado gritando durante años. «Vete, vete de aquí», decía una y otra vez, con un tono que helaba la sangre.
No pude moverme, estaba completamente petrificado. Finalmente, la figura desapareció en un suspiro, como si nunca hubiera estado allí. El aire se despejó y el frío desapareció, pero yo no podía moverme. Me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza. No dormí en toda la noche, y la mañana siguiente, cuando la luz del sol entró en el cuarto, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero yo sabía que algo había cambiado. Esa noche decidí investigar sobre el cuarto, sobre el apartamento. Descubrí que años atrás una familia había vivido allí, una familia que según los vecinos había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado con ellos, pero todos sus enseres seguían en el lugar, intactos. Algo en mi interior me decía que no debía quedarme más tiempo, pero ya era demasiado tarde. El mal ya me había marcado. Esa misma noche, los susurros regresaron. Esta vez no solo en la oscuridad, sino también en los espejos, en las paredes, en el aire. Mi habitación ya no era mía. Cada vez que cerraba los ojos, la figura aparecía nuevamente, más cerca, más fuerte, siempre susurrando, siempre advirtiéndome. Los días se volvieron una pesadilla interminable, donde el miedo y el agotamiento me consumían. Finalmente, decidí abandonar el apartamento. No importaba que hubiera tenido que dejar mis cosas atrás. Salí de allí sin mirar atrás, y desde 1900, entonces, cada vez que paso cerca de ese edificio, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sé si los demás lo han notado, pero yo sé lo que viví. Ese cuarto no está vacío, nunca lo estuvo, y alguien, sigue allí, esperando a su próxima víctima.